empezar mostrándole esta imagen. Mire, por favor, toda la iglesia, vamos a mirar esta imagen. El título de esta prédica lo he llamado Separados por el gato. A ver, 1, 2, 3, usted va a repetir conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Separados por el gato. Y esto hace que algo recuerde unos días atrás, un tiempo atrás. Venía con mi esposa en mi vehículo. Usted puede ver en la imagen un gato de peluche en la mitad, una mujer inconforme, su esposo también inconforme. Y quiero ilustrarles contándoles esta historia. Venía con mi esposa en mi automóvil. Y cuando venía con ella, yo venía manejando y ella me hace una pregunta. Y yo le respondí de una manera no adecuada. Y le respondí como brusco y como grosero. Y mi esposa se sintió y se hirió, y ella en su rostro reflejó desilusión de la forma en que yo le había hablado. Luego estábamos haciendo una diligencia en el centro, cuando esta señora me miró ya brava y me dijo: no quiero que me beses, no quiero que me digas te amo, no quiero que me abraces. Su corazón sintió dolor a causa de cómo yo le había hablado cuando ella me preguntó algo. Llegamos después al apartamento y lo primero que ella hizo fue sentar y acostarse en su cama. Yo llegué un poco cansado y recuerdo que me acosté también al lado de ella, y ahí mismo se paró ella de la cama. ¿Y sabe qué hizo? Pregúnteme. Se fue para la habitación de una de mis hijas y me dejó solo en mi cama. Yo quedé ahí y ella, muy brava, se fue para su habitación. Del momento al rato yo logré dormir por ahí una media hora. Cuando al rato sentí que ella llegó, entró a la habitación y me dijo: Johan, necesito que te acomodes porque me quiero recostar. Y yo utilizo ventilador en mi habitación y necesito que apagues ese ventilador. Y lo que estás escuchando no me gusta. ¿Sabe qué? Más bien, Johan, ¿por qué no va y duerme en la habitación de una de las niñas y yo me vengo con una de ellas a dormir aquí conmigo? Esa señora estaba bravísima. Levánteme la mano los esposos. Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿cierto, esposo? Esa señora estaba bravísima conmigo. Y entonces yo la escuchaba hablar y yo me hacía quietico en la esquina para que no se pusiera más brava. Cuando siento que se acuesta a mi lado, yo entre mí dije: se acostó. Cuando detrás de mi espalda siento algo que me roza. Y hace un tiempo atrás yo le compré a mi esposa un peluche grande, un gato grande de peluche. Y cuando siento yo y dije dentro de mí: estamos separados por el gato. Sí. Y ahí nació esta prédica, que usted se está riendo mucho. Pero dígale esposa a su esposo. Levanten la mano los esposos que están en este lugar, que están, espero que estén al lado de su esposa. Aquellos que tienen de pronto un noviazgo con propósito, levánteme la mano sin miedo. Dígale: mujer, vas a sangrar con esta prédica. Dígale sin miedo, dígale. Pero esposo, dígale también: igual que tú, vas a sangrar. Dígale, por favor. Ahora vamos a hacer un compromiso aquí entre parejas. Y pastor, yo no tengo esposo, novia ni novia. Usted va a aprender para que cuando usted tenga a su esposo o su esposa, usted sabe cosas que no, o va a aprender a hacer cosas que no debe cometer. Amén. Y ahora le vamos a decir por último: no te voy a mirar a ti, voy a mirarme a mí. Dígale, por favor: no te voy a mirar, ahora voy a mirarme a mí mismo. Y entonces me di cuenta que me separaba de mi esposa un gato de peluche.
Y todo este caos, todo esto que había pasado, era gracias a no haber dado una respuesta adecuada. Y quizás en el momento de mi desespero, porque estaba pensando unas cosas, tenía varias cosas que hacer, quizás en ese momento de no pensar bien, la herí sin haber un motivo. Y el gato nos estaba separando. Y mientras estaba acostado, le preguntaba al Señor Espíritu Santo: ¿qué me quieres enseñar de esto? Y la palabra es plena, la palabra es perfecta, la palabra tiene infinito de conocimiento. Acompáñenme, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 6. Y voy a apoyarme hoy en la Nueva Traducción Viviente para que, por favor, muchachos, me puedan ayudar. Y me hice esta pregunta: ¿por qué estoy separado por el gato de peluche? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Y empecé a hacer un retroceso de mi día. Y empecé a recordar desde que me levanté. Y yo creo que esto le ha pasado a usted, que usted a veces se levanta con el pie izquierdo. ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado eso? Y usted no sabe por qué está bravo. Y usted le pregunta a él o a ella: ¿qué tienes? Y uno dice: nada. Y sin saber cuál es el motivo, sin saber la explicación. Creo que los que somos esposos, levánteme la mano. Usted se ha levantado un día sin saber qué le pasa. O eso solo me pasa a mí. A ver, levánteme la mano las parejas. Alguien que diga: Johan, yo me he levantado un día de malas pulgas. Y no quiere que nadie le hable, y mucho menos él o ella. Y le empecé a preguntar al Espíritu Santo: ¿por qué? ¿O qué había pasado? ¿O por qué más bien ese gato estaba separándome de la intimidad? Y la palabra y el Señor me lleva a 2 de Samuel capítulo 6, versículo 15, 16, y ahí vamos a pasar al versículo 20. Y quiero que usted me acompañe, por favor, con esta lectura. 2 de Samuel 6:15. Estamos en la nueva traducción viviente, gracias. Y empieza diciendo: David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor estaba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Versículo 20. Mire cómo sigue diciendo: cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Sigue. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y termina esta palabra, este texto bíblico con: y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos toda su vida. Y sin duda usted puede ver y comprender que aquí hubo una rencilla matrimonial. Mical fue la primera esposa de David. Y dice, el contexto de esta palabra es que el ejército de Israel había salido a luchar contra los filisteos, y ellos en cada batalla llevaban el arca de Dios en representación del poderío y del señorío, y mostrándole a los enemigos que Israel tenía amo, dueño y señor. Y Israel obtiene la victoria con los filisteos, y ellos regresan con el arca hacia la ciudad de David, hacia Jerusalén. Pero el arca tuvo que reposar
en la casa de un hombre 3 meses. Y David estaba en Jerusalén y había un desespero en él, porque había la necesidad de tener la presencia o el arca de Dios en la ciudad natal, en su tierra donde debía estar. Y David fue por ella. Y dice la palabra de Dios, como dice en el versículo 14 y 15, el versículo 15 y 16, que David como venía contento. David venía alegre. Mire que David tenía una expresión. Él venía entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. O sea que había una fiesta. David venía danzando, David venía alabando, David venía gozándose, porque él sabía que tenía la presencia de Dios a su lado, porque nuevamente estaba la presencia de Dios acompañándolo, porque él sabía y entendía lo que significaba tener la presencia de Dios a su lado. Y yo no sé cuántos hombres y mujeres aquí hoy valoran y quieren mantener con la presencia de Dios a su lado. Y David venía en un gozo, David venía en una alegría, David venía disfrutando, porque no hay nada más hermoso, no hay nada más precioso que estar delante de la presencia de Dios. Y yo creo que en este lugar está esa arca de Dios acompañándonos en este lugar y a esta hora. Y David venía feliz, alegre, disfrutando. Pero la alegría no le duró para siempre. Y llega a Jerusalén y automáticamente se asoma su esposa Mical. Y ahí empezó una rencilla. Ahí empezó una discusión. Ahí empezó un descontento. Había algo que no estaba de acuerdo ella con su esposo. Y yo creo que muchos de los casados hemos experimentado esto, desacuerdos con su esposo. Yo le voy a contar un secreto. ¿Quiere saberlo? Pero pregúnteme bien, ¿quiere saberlo? ¿Cómo le parece que yo tengo diferencias con mi esposa? Sí, tenemos diferencias. Y en ocasiones, como la historia que le acabé de contar, no ha sido una, no ha sido dos, han sido muchas veces en 17 años y medio que llevamos de casado que hemos peleado. Pero nunca nos había separado un gato, y mucho menos de peluche. Y esta historia me lleva a David ver que el hombre que era conforme al corazón de Dios también sufría con esa señora llamada esposa. Dice una amiga mía, uy, se jodió esto. Y eso es para que tú entiendas y comprendas que lo que tú estás viviendo con tu esposo quizás esta mañana y con tu esposa, no puedo llamarlo normal, pero sí te puedo dar una dirección para que puedas solucionar cualquier indiferencia. Y David llega nuevamente. Su esposa estaba en desacuerdo. Y me hice una pregunta. ¿Qué sentimos en medio de nuestras discusiones? ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior? ¿Qué es lo que siente el corazón cuando discutimos? ¿Qué es lo que siente mi interior cuando peleo con esa señora? Y yo le voy a demostrar bíblicamente y le voy a llevar a usted para que esta mañana aprenda, pero que también aplique. Y quizás usted necesita entender esto. Quizás alguna relación, alguna pareja hoy necesita escuchar esta palabra. Estoy convencido que Dios nos la ha enviado porque sí, es porque muchos de nosotros necesitamos escucharla. Pastor, entonces hoy es una predicación para esposos. No, mi hermano, mi hermana, usted lo puede aplicar en su vida laboral, en su vida en la universidad, en el colegio, con las personas que le rodean. Y entonces me hice esta pregunta: ¿qué sentimos en medio de nuestras discusiones? Y número uno, ¿sabe lo que sentimos? Mire esta.
¿Qué sentimos? Sentimos, número uno, desprecio. Número uno, ¿qué sentimos en medio de nuestras discusiones? Desprecio. Mira el versículo 16, como dice: entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, ¿quién apareció? Mical, la esposa de David, hija de Saúl, se asomó ¿por dónde? Por la ventana cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor. ¿Se llenó de qué? No, dígalo otra vez. ¿Se llenó de? Y cuando uno entra en una discusión, en un problema, en algún tipo de situación, lo primero que empieza a sentir por la otra persona es desprecio. ¿Qué es el desprecio? Es un sentimiento intenso de falta de respeto o de consideración hacia algo o alguien que es percibido como indigno, inferior o sin mérito. Se levanta un sentimiento que empieza a llevarnos, a hacernos sentir inferiores o a ver a nuestras parejas o a aquellas personas de una manera inferior, que no tiene valor lo que está pasando. El desprecio causa profundos daños en una relación, y en ocasiones en nuestras mismas relaciones empezamos a sentir eso por la otra persona. Aunque usted no lo crea, yo le voy a decir rápidamente lo que causa los daños profundos que causan el desprecio. Y el desprecio no te deja estar en el lugar correcto para él o para ella. Este es un subpunto. Número uno, el desprecio. Subpunto A: el desprecio no te deja estar en el lugar correcto para él o para ella. Si usted ve y lee conmigo, dice que Mical, hija de Saúl, se asomó. ¿Por dónde? Se asomó. Ayúdenme a predicar, por favor. Se asomó por la ventana. Y cuando el desprecio empieza a tocar una relación, a tocar a las parejas, ese desprecio te hace estar fuera del lugar donde usted debe estar acompañando. Yo le pregunto, ¿por qué cree que Mical no estuvo en ese momento, en vez de estar fingoneando en una ventana, acompañándolo a él en esa victoria? ¿Por qué estaba tan lejos? La palabra de Dios me dice que ella sacó la cabeza y se asomó. Y el desprecio me hace no tener consideración con la otra persona. Y en ocasiones no nos importa, no valoramos esos lugares donde él o ella les gusta ir. Mire algo tan sencillo. A los hombres, a la mayoría de hombres, les gusta el fútbol. Y muchas, yo por allá no lo acompaño. Qué pereza ver a 22, dicen una palabra, corriendo detrás de una pelota. Y usted no sabe lo que significa eso para el hombre. ¿Por qué no lo acompañas? Así no le guste. Y David estaba celebrando una victoria. David estaba en el lugar que él más amaba, y era delante de la presencia del Señor. Y Mical solo miraba de lejos. ¿Por qué usted en ocasiones no la acompaña, mi hermano, a una visita? Ay, qué pereza ir allá donde X o Y persona. ¿Por qué usted, mi hermano, en ocasiones no la lleva a un parque, así sea a chupar heladitos de mí? ¿Por qué usted le pone tanta barrera a acompañar a su esposa a la 14 a vitrinear? Dígame amén, mujeres. No, pero si estoy predicando, dígame amén. Y eso, ay, yo cómo voy a despreciar. Y eso se llama desprecio. Yo lo digo, pastor, ¿usted por qué predica esto? Porque yo fui el primero examinado y pasado por esta predica. Porque algo que ha incomodado en mí, es decir, tengo 3 mujeres a mi lado, usted se imagina, mi esposa y mis 2 hijas. Y cuando vamos a comprar la ropa de ellas, o ellas quieren salir, he cometido el error de decirle: vea, mamita,
aquí está lo que te debes gastar, yo me quedo en otro lugar. Y eso, sin usted saberlo, está causando un daño en el corazón de ellas. Amén. Algo tan sencillo como eso. Mical no estuvo en el lugar correcto, donde debía estar al lado de su esposo. Y cuando usted está en el lado incorrecto, su mente está expuesto y expuesta a pensar cosas que no debe pensar. Ve qué causa o qué daños profundos causa el desprecio en una relación. Ve, el desprecio no te deja disfrutar de momentos importantes para él o para ella. Momentos importantes que tienen valor para él o para ella. Hablamos del primer punto, en lugares importantes. Ahora, el desprecio no te deja vivir los momentos importantes. ¿Qué es esto? El versículo 16 dice que David saltaba, que David danzaba ante el Señor en ese momento. Para David era muy importante. Y el desprecio hace que pierdas interés en lo que para él o para ella es importante. El desprecio no te deja apreciar lo que para él o ella tiene valor. Nos volvemos egoístas. Y no me interesa si ella disfruta ese momento o no. Me vuelvo egoísta porque solo pienso en mí, en lo que yo quiera, en lo que yo comprenda, en lo que yo decida. Y Proverbios capítulo 11, versículo 2 en la Reina Valera dice que el que carece entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y el menosprecio es sinónimo de desprecio. Y no valoramos esos momentos importantes para ellas. Mire, yo le voy a seguir contando esta historia que no ha terminado. Ese día yo salí con mi familia. Le dije que me tocó hacer un retroceso de por qué el peluche me había separado esa noche. Y entonces recordé que yo salí ese día temprano con mi familia y yo tenía que hacer una diligencia con mi auto. Y entonces mi esposa y mis hijas me dijeron: llévame a tal lado mientras tú arreglas el vehículo. Y yo, verdad, la dejé allá. Cuando yo pensaba que el arreglo se iba a demorar muchísimo, y no, eso fue rapidísimo. Y entonces me dirigí hacia donde ellas estaban. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que donde ellas estaban, yo no quería estar. Porque me sentía incómodo. Porque no me gustaban quizás las personas que estaban al lado. Pero ¿sabe qué pasa? Yo pensé en mí. Y no permití ver con mis ojos cómo ella estaba disfrutando en el momento donde estaba. Y empecé yo a hacer mala cara de puño. ¿Sabe qué pasa? El desprecio no te hace valorar los momentos que para las otras personas son importantes. Ella estaba disfrutando un ambiente muy sano, comiendo cositas ricas, pero yo pensé en mí. Y eso está mal. Porque cuando usted decidió unirse, recuerde que usted ahora es una sola carne. Y así hayan cosas que a ti no te agradan, obviamente, desde que no sean cosas pecaminosas. Pero hace el esfuerzo también de disfrutar lo que a ella o él disfruta. Hace el esfuerzo un poco, esposos, de poder complacerlas a ellas. Y el desprecio lo que hace es separar. El desprecio nos ha vuelto egoístas en medio de nuestras relaciones. Nos han vuelto egoístas entre nosotros porque pensamos solo en nosotros. Y él quizás quiera irse a comer una carnita, pero mi mal genio o el mal genio de esa mujer dice: no, nos vamos para la casa. Y le voy a decir algo, mujer, eso es pecado delante de Dios. Pastor, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque está hiriendo el corazón de un hombre y una mujer humilde.
Y si él quiere comerse la carne y usted con su orgullo, con su ego, con su grotería, no, nos vamos para la casa, está lacerando el corazón. ¿Por qué no me fui para la fachada que está predicando allá el pastor Gregorio? Mi hermana, no caiga en el pecado jezabélico. Jezabel, aparte de ser un demonio sexual, también es un demonio de imponencia. La mujer siempre, yo les voy a decir algo con todo respeto, muchachas, pero la mujer siempre quiere dominar. Es que en la casa se hace lo que yo diga. Recuerde que yo le dije que íbamos a sangrar por lado y lado. Y en la casa es que así es. Y yo voy allí y se tiene que hacer así. No, mi hermano, mi hermana, de vez en cuando piense también en él o en ella. Si él lo disfruta, haga el esfuerzo y disfrútelo también. Haga el esfuerzo un poquito más. Y así no le guste, pero saque su mejor versión de usted. Porque el desprecio arruina matrimonios. Número 2. ¿Qué sentimos en medio de nuestras discusiones? ¿Qué pasó en esta historia? Número 2. Sentimos indignación. Sentimos indignación. Vuélveme por favor, Miguel, gracias. Vuélveme al 16. Sentimos indignación. 6:16. Gracias. Y si usted, versículo 20, perdóneme, gracias. Versículo 20. Mire cómo siguió esta conversación, cómo siguió esta situación en la cual David se estaba enfrentando. Versículo 20. Cuando David regresaba a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo que indignada. En medio de nuestras discusiones, muchos hemos sentido indignación. ¿Y qué es la indignación? La indignación es un enojo mezclado con sentimiento de injusticia y deshonra. La indignación en esta palabra es sinónimo a enojo. Y esto sí que lo disfrutamos muchos. En momentos de discusión, lo primero que sale a la luz es que el enojo. Y el enojo es un peligro, el enojo es un veneno, el enojo nos lleva a actuar de manera incorrecta. Proverbios capítulo 27, versículo 4 dice que el enojo es cruel y que la ira es como la inundación. El enojo toma posesión y nos hace hacer cosas que no debemos hacer. El enojo nos ha llevado a decir cosas que no queríamos decir, nos hace hablar sin pensar. El enojo nos controla. Y Mical se sintió indignada por David, sintió enojo, sintió rabia, sintió ira. Y yo no sé qué mujer y qué hombre en momentos de discusión, lo primero que sale a la luz es su enojo. Y se deja controlar. ¿Es malo enojarse? No. Recuerde que Jesús nos dice que podemos airarnos, pero que no podemos pecar. Pero veo en diferentes situaciones que lo primero que nace en una relación es este mal llamado enojo. Y el enojo le encanta la gritería. Al enojo le encanta la discusión. Y usted, cuando ha peleado con su esposo, con su esposa, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros en la universidad, ha dicho palabras que después que se le pasa la ira o el enojo, usted se tapa la boca y dice: ¿yo qué hice? Algún valiente que me diga: pastor, yo he sido esos. Solo 2 o 3, el resto son santos y querubines. El enojo controla la lengua, y la lengua es el órgano más pequeño capaz de incendiar a todo el mundo. ¿Cuántas veces el enojo nos ha llevado a maltratar?
¿Cuántas veces el enojo nos ha llevado a ultrajar o a dañar? Yo les he contado que un día tuve un enojo tremendo en mi apartamento. Con esta mano cogí una puerta y ¡pah! La dañé. Y hoy está dañada. Y mi esposa me ha dicho, amor, ¿por qué? No, bueno, si en ese tiempo sí me dice amor. Hoy, cuando estaba bravo, no me decía amor, me dice Johan, ¿cierto? Usted sabe que cuando está bravo usted lo llama por amor, si no lo llama por su nombre. Y me decía, amor, arregla esa puerta. Y yo he tomado una decisión hasta ahora de no arreglarla. ¿Por qué? Porque cada vez que veo ese daño, me acuerdo de algo que no debe volver a suceder en mi casa. No porque no pueda arreglarlo, ni porque tenga con qué hacerlo. Es porque cuando la veo yo digo, Señor, permíteme no volver a llegar a ese extremo. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres, esposos en este lugar, donde el enojo los ha hecho separarse por varios días. El enojo hiere el corazón, familia. Aunque usted no lo crea, el enojo o la indignación afecta a los con los que usted vive. ¿Usted qué cree que sus hijos disfrutan verlos pelear? ¿Usted qué cree que yupi, los niños hoy hay pelea en la casa? ¡Wipi! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No, mi hermano, no, mi hermana. El enojo es cruel, es cruel. Y la ira es como una inundación. Y esto estaba pasándole nada más y nada menos al rey David. Si le pasó esto a David, usted que es casado, créame que le va a pasar. Créame que lo va a vivir. 17 años de casado llevo. Y muchas veces he visto esta parte en mi vida. Hoy estoy trabajando, pidiéndole dirección al Espíritu Santo para que me ayude a controlarme en medio de esos momentos malucos. Y el enojo te hace contestar mal. Recuerden que la historia comenzó que ella me hizo una pregunta en mi carro y yo le respondí con 3 piedras en la mano. ¿Por qué? Ella no lo sabía. Solo que yo ya estaba enojado porque no quería estar en el lugar donde ella estaba disfrutando. Si ve que el enojo te lleva a actuar mal. Número 3. ¿Qué más pasó aquí? Vamos a desglosar, a disfrutar esta palabra. ¿Qué sentimos en medio de nuestras discusiones? ¿Qué sentimos en medio de nuestros disgustos? Número 3, sentimos vergüenza. Número 3, sentimos vergüenza. Mira el versículo 20, cómo Milcad le habló al rey David. Mire, yo creo, esposo, que a usted una vez le han hablado así. Mire, y le dijo indignada, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Y quizás a usted le han dicho, y es que le pareció muy bonita. Ayúdele a llevar la bolsa. Y David estaba danzando, disfrutando de la presencia del Señor. Y Milcad le dijo, venga, usted es muy vulgar, exhibiéndose. Y sabe que la vergüenza, ¿a qué lo lleva? A una relación de pareja y de hombre. O sea, ¿qué lo lleva a uno? La vergüenza lo lleva a uno a volverse sarcástico. Y el sarcasmo es una forma clara de que usted se ha sentido avergonzado y avergonzado de ella. Es que le gustó, papito. Mire para acá. Mi hermano, mi hermana. En las relaciones nos hemos encontrado con estas. En nuestras relaciones nos hemos encontrado con esto. Y el sarcasmo es evidencia en una relación de que las cosas no andan mal. El sarcasmo no nos deja ser sinceros.
Miren, mis muchachos, en el lugar donde yo me encontraba, donde mi esposa estaba, yo no me sentía para nada bien. Y como les dije, no estaba pasando nada, era una sana conversación. Pero el sarcasmo o la vergüenza no te lleva a ser sincero. Porque a mí, que me hubiese costado después de que ella de haber salido, haberle dicho: amor, me sentí mal, incómodo, discúlpame. ¿Qué me cuesta ser sincero y decirle: mira, no me gusta ir allá, cuando vayas a ir me informas para, bueno, no sé. Pero preferimos tragar hacia adentro, y el peligro es que en algún momento esa vasija o eso que usted está llenando va a explotar y va a hacer cosas que no debe hacer. El sarcasmo, la vergüenza, te hace en momentos explotar inadecuadamente. Por eso yo creo que en ese momento yo le respondí tan mal a mi esposa, porque callé y no dije y no expresé, y lo único que hice fue desahogarme o desquitarme con ella. Y eso quiero decirle algo, esposas. Levánteme la mano las mujeres, las esposas. Está mal. Esposo, levánteme la mano. Está mal. Mi hermano, mi hermana, seamos sinceros en nuestra relación. No permitamos que llegue eso adentro y nos controle. No permita usted, mi hermano y mi hermana, explotar de una manera inadecuada. Nos sentimos avergonzados. Y yo no sé quién en este lugar, y Dios le perdone, se sienta avergonzado hoy de su esposa y de su esposo. Me hago de lado para que me vea bien. Así no me conoció mi esposa. Me conoció sin esto y mis cuadritos. Y yo no sé si usted hoy o alguien en este lugar se avergüenza en cogerle la mano por la 14 en la calle, en el centro comercial, a su esposa. Porque quizás ya a ella le salen un poquito de bananitos. Porque quizás ¿cómo se llama? La barriga, el abdomen hoy está lleno de estrías a causa de tener de 1, 2, 3 hijos. ¿Quién se avergüenza hoy de la mujer que Dios puso a su lado? Y esto es un error gravísimo, porque le voy a recordar algo, mi hermano. Su suegro es el amo y Dios del universo. Como es tu padre, también es tu suegro. Tengo 2 hijas. Y me dolería mucho ver que un tipo algún día despreciara a alguna de ellas. Ahora, ¿tú por qué te avergüenzas de ella? Mujeres solteras, levántame la mano, por favor. Usted merece un hombre que en todo momento y en todo lugar la exhiba y saque pecho por usted. Usted merece que un hombre la coja de la mano en el centro comercial, en cualquiera, y le dé zampi un beso bien chévere. Dígame amén, mujeres. Que no se avergüencen y cargue por allá, váyase por allá a un lado. No, mi hermano, está mal. Si usted no disfruta de ella, está despreciando el amor de Dios que puso en ella para que lo amara a usted. Por eso, donde salgo con esa mujer, salgo agarrado y cójame para todo lado, para todo lugar. Y Milcal sintió vergüenza de su esposo. Milcal sintió esta clase de sentimiento hacia él. Mujeres, cuidado.
¿Sabe por qué? Porque nosotros también sentimos. Nosotros también lloramos. A nosotros también se nos arruga el corazón cuando quizás en un momento usted ha despreciado a aquel hombre que Dios ha puesto a caminar a su lado. Número 4. ¿Qué más sentimos en medio de nuestras discusiones? Número 4. Sentimos celos. El versículo 20, si usted lo sigue leyendo, dice: qué distinguido se veía el rey de Israel exhibiéndose descaradamente. ¿Delante de quién? Ayúdeme a predicar, por favor. ¿Delante de quién? Milcán me muestra claramente que sintió celos. ¡Ay! Usted exhibiéndose y delante de esas otras. Mi hermano, mi hermana, qué grave que usted no confíe en la mujer que Dios ha escogido para estar a su lado. Qué tremendo es cuando esos celos enfermizos nos llevan a hacernos unas películas que no existen. Hace tiempo, mucho tiempo atrás, me volví un tiempo celoso con mi esposa. Y llegábamos y nos acostábamos y ella se quedaba dormida y yo era desesperado por cogerle el celular. Y le reaqueteaba todo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que no encontraba nada y ella descansaba profundo y yo 3, 4 de la mañana desvelado como un rey, por no decir nada. El celo te descontrola, te hace pensar lo que no es una realidad. Y eso esta mujer le dijo, usted exhibiéndose delante de esas sirvientas, y el pobre David adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted con esa película, ay, ¿a qué hora llegará? Ay, estará con la otra, ay, es que esa de la iglesia, mira, ay, no se siente a la olla. ¿Qué es eso, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es eso? El celo te enferma, el celo te destruye, el celo, los celos te confunden. Mire lo que dice Santiago 3:16 en la PDT. Mire lo que dice sobre esta parte. Santiago 3:16, la palabra de Dios para todos. Santiago 3:16, en la palabra de Dios para todos. Mire lo que dice acerca del celo, mi hermano, mi hermana. Por eso, mire, donde hay que, no, a mí no me gusta predicar así. Por eso, donde hay, ¿y qué? También hay que, ¡riba, babay! Si usted es un hombre y una mujer que el celo lo controla, usted es una persona desordenada. Ay, usted no puede ir allá porque de pronto me lo ven. No, es que usted no confía en quien Dios le dejó a su lado. Pastor, es que usted no sabe cómo era él o cómo era ella antes. Mi hermano, mi hermana, cree que Jesucristo está haciendo una obra perfecta en él. Pero le voy a decir algo. Quizás su esposo vaya al gimnasio con sus auriculares, aunque usted no lo crea. Algún día fui al gimnasio, que no se me nota, pero es que fui nomás por unos días, por eso aclaré. Y mire, y yo me iba muy contento, mis pantaloneticas, mi camisetica, tranquilito, me ponía mis auriculares y lo único que hacía era alimentarme de la palabra. Y en los gimnasios hay mujeres muy bonitas, hay hombres también muy guapos. Pero ¿qué tal usted pensando, ay, ese que tiene la pierna más flaca que un zancudo, me lo quiten? No, aprenda a confiar. Yo no lo dejo ir por allá porque no
No, mi hermana, estás mal y te estás enfermando tú misma. Estás mal. Estás mal. Porque si usted es un hombre celoso y controlador, cuidado con ese espíritu jezabélico. Esposos, permita que su esposa se arregle hermosa. ¿Sabe que hay algo interesante? Ella se arregla para usted. ¿Alguna mujer que me ayude? ¿Hay alguna mujer que se arregla aquí para su esposo? Y usted no se pinte tanto. Ay, mire una cosa y la otra. Ay, esos pantalones. No tenga prudencia al vestirse, pero disfrute de la hermosura de ella, de él, de cómo se arregla. Y no se la monte. Ay, mirá, es que ese de la iglesia me la vio como muy... No. Los celos matan. Y Milcal le estaba haciendo una escena de celos a David. Dele despacito a su esposo y al ladito. Hágale así con el hombre. Qué historia tan tremenda. Como un momento de gloria, un momento de gozo, la presencia de Dios había vuelto a Jerusalén. Estaba siendo tirado a la borda por una mujer que sus pensamientos, su entorno, su sentir y sus emociones estaban distorsionando toda la realidad. En esta historia era Milcal. Quizás esta historia hoy sea la de Johan, hoy sea la suya. Número 5, rápidamente, para que terminemos. Los noto muy callados, muy pensativos, pero espero que la palabra haga conforme a la voluntad de Dios, y que esta mañana, a los que somos esposos, a los que tenemos noviazgos con propósito, o más bien amistades con propósito, a los que aún están solteros, solteras, aprendan a no caer en errores en el que yo caí, en el que la palabra me está enseñando y hoy debo corregir. Pastor, yo no soy nada de eso. Recuerde que nadie se puede sentir firme, porque si no está próximo a caer. Número 5, y esta es terrible. Esta es terrible. ¿Sabe qué producen? ¿O cuál es lo que sentimos en medio de nuestras discusiones? Número 5, que no me deja entender a la otra persona. No me deja entender a la otra persona. Y aquí quiero hacer un reverso de esta palabra. Milcal fue la primera esposa de David. Mical fue hija de Saúl. Y David, cuando vence a Goliat, dice la palabra que Dios le entregó a Mical, que Saúl le entregó a su hija David. Y ella se convirtió en su esposa. Empieza diciendo que ella lo amaba profundamente. Mical fue una mujer que amaba profundamente a David. Pero a raíz de los celos de su padre Saúl en contra de David, David tuvo que huir porque a él lo iba a matar Saúl. Y cuando David huyó, Mical quedó desprotegida. Mical amó tanto a David que ella lo ayudaba a escaparse por una ventana. Pero ella, al irse David a esconderse, quedó desprotegida y sola. Y Saúl se la entregó a otro hombre. Después de eso, pasaron años y David vuelve a Jerusalén y ya viene como rey. Y David vino a reclamar a su esposa. Y el esposo de David, de Mical, murió. Y David nuevamente tiene a Mical a su lado.
Yo le quiero preguntar ahí rápidamente, ¿usted qué cree cómo fue la vida de esta mujer? Donde cualquiera tomaba decisiones sobre ella, donde quizás unos abusaban de ella. Su padre abusaba de ella. ¿Cómo así, pastor? Claro, al tratarla, a utilizarla políticamente. No abuso sexual, pero es que abuso no es solo abuso sexual. Cuando le imponían, cuando la obligaban a hacer lo que ella no quería. ¿Sabe qué pasa cuando en medio de las discusiones caemos? A usted se le olvida lo que él o ella han vivido. Se nos olvida lo que un día vivimos. Por eso esa escena me revela un dolor profundo, donde Mical explotó. Y en ocasiones nos volvemos tan egoístas que no nos acordamos el sufrimiento con el que ellas o ellos algún día vivieron y pasaron. Y las discusiones lo único que hace es cegarme y no me deja en el momento actuar y pensar de manera correcta. Porque queremos es imponer, queremos es mandar. Y es que yo le ordeno, y es que en una relación no hay órdenes, mi hermano, mi hermana. En una relación lo que hay es una buena decisión. Es que en mi casa se hace y yo ordeno y le ordeno. De mi casa yo he erradicado eso, porque mi esposa en ocasiones les había dicho a mis hijas, les ordeno que haga esto. Yo le digo, no, es que aquí no hay ningún régimen militar. Es que esto no es así, mujeres. Esto no es así, hombres. Esto no es así. En la casa se habla y se toman decisiones en común. ¿Alguien de pronto está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Y entonces nos volvemos autoritarios. Y la mujer ya le levanta uno la ceja, que las cejas se le ponen por acá para atrás. Esposo, ¿cierto? Usted sabe que usted conoce la mirada de su esposa cuando no le gusta algo. A ver, vale, aproveche que está en la iglesia, levante la mano sin miedo. Usted con la mirada de su esposa ya sabe todo. Ya le tiembla, Dios mío, yo no quiero ir a la casa ahora. Pero las discusiones me dejan ver claramente que David quizás en ese momento no se puso a pensar en el pasado tan cruel que tuvo Mical. Y eso somos nosotros, familia. Eso puede ser usted. Y muy seguramente soy yo. Y por último quiero terminar con este punto. El versículo 23 me deja ver algo aterrador. Algo que desafortunadamente persiguió esta relación. El versículo 23 termina este capítulo 6 y dice: y Mical, hija de Saúl, murió sin tener hijos. Quizás usted hoy tenga hijos, hijas, pero ¿será que su relación en su vida sentimental, matrimonial, amorosa, hoy está muerta? ¿Cómo es su relación con su novio, con su futuro esposo? ¿Será que es un hombre arrogante, prepotente? Si lo es así, cuidado hoy, porque si así se comporta como novio, ¿cómo será ese tipo cuando sea su esposo? Creo que alguien está sangrando por dentro. Y aunque esto parezca piedras, esto es maná. Aunque esto parezca muy doloroso, es una realidad.
Kiboshi Boy. ¿Sabe por qué? Quizás en su vida, mujeres y hombres, familias, hoy no se ve la bendición de Dios, porque su relación hoy está muerta y vivimos solo de apariencias. Y creemos tener una vida plena. Mi esposa me decía: no quiero que me abraces, no quiero que me beses, no quiero que me digas que te amo. Y eso fue una alerta profunda en mi corazón para decirme: Johan, ojo, que hay algo que no está bien. Pastor, ¿usted por qué se exhibe? Porque yo no tengo a quien, yo no le puedo predicar de algo que yo mismo he vivido. Yo le oraba al Espíritu Santo esta anoche, pidiéndole confirmación sobre esta palabra, porque sé que en ocasiones una palabra como esta viene a retorcer, viene a sacudir, pero estoy plenamente seguro que el fin de una palabra como esta es la restauración. Cierre sus ojos, por favor. Y yo quiero y le pido al Espíritu Santo de Dios, le ruego a Él que usted, varón y mujer, como le dije ahora, no la mire a ella. Mujer, no lo mire a él. Por favor, mírese usted mismo, usted mismo. ¿En cuál de estos puntos usted ha caído? ¿Cuál de estos puntos usted está caminando? ¿Será que usted desprecia a su esposo, a su esposa? ¿Será que usted siente indignación? ¿Será que usted siente vergüenza? ¿Será que usted siente celos? ¿Será que usted no la entiende, no lo entiende? Cuidado, porque su relación puede estar viviendo momentos de apariencia y se esté acercando a la destrucción. Padre, oramos a esta hora, Señor. Yo te agradezco, Señor, por haberme traído esta palabra especialmente a mi vida.